Buenas noches, gracias por estar súper puntual. Bueno, es el primer espacio, estamos grabando, que regresamos en este 2023, nos tomamos un par de semanitas solamente. Buenas, gracias Pinolero, gracias Guarda por estar aquí. Doctor, le envié la invitación, buenas noches, muy agradecida que esté con nosotros. Buenas noches, Eh, doctor, y bienvenido. Sí, ya le mandé la invitación, cielo. Gracias por estar aquí, como a la escuela. Eusao Paola, bienvenida. Voy a mencionar porque ahorita somos poquitos. Ruta del Lince, Romy, gracias por estar aquí. El doctor ya tiene la palabra y con mucho gusto en esta noche, en esta tarde, en el caso de algunos. Eh, Bienvenido, doctor Enrique Sáenz. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes. Aprovecho para desearles un buen año, por lo menos que sea mejor que el año que terminamos. Eh, no sé cuál será la dinámica más aconsejable o la que ustedes han practicado. Originalmente habíamos conversado de la posibilidad de abordar tres temas. Uno, un balance de la situación económica, del comportamiento de la economía en el 2022 y las perspectivas para el 2023, un balance de la situación política y las perspectivas para el 2023, y aprovechando que hoy es 10 de enero y se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que representa un hito en nuestra historia porque fue el detonante de una explosión popular que al final desembocó en el derrocamiento de la dinastía de Somoza y lo que vino después. Entonces, básicamente esos tres temas, no sé cuál es la dinámica, si ustedes Sí, preguntan, plantean y yo reacciono. bueno, si usted quiere, habíamos hablado de dividirlos en bloques, si usted quiere, pero si debemos de hablar hoy, pues no sabíamos que el juicio de Monseñor iba a ser el día de hoy, tal vez lo tocamos brevemente y nos da su opinión. Pero adelante, doctor. Y mire, usted nos expone, nos da un bloque y las personas van a levantar la mano, le van a hacer preguntas y usted puede ir contestando de una en una, de dos en dos, como usted se sienta confortable. Este espacio es suyo. Estamos muy honrados de que nos haya tomado en cuenta nuestra invitación. Muy humildemente se lo agradecemos y pues bienvenido, adelante. Bueno, entonces partimos con los tres bloques. Creo que el caso de Monseñor lo podemos ver en la parte política, en el contexto de uno de los hechos relevantes que ha sido el ataque a la Iglesia Católica, que tiene distintas expresiones y una de ellas es el encarcelamiento de sacerdotes y de Monseñor. Y entonces comenzaría con el tema económico. Lo primero que diría sobre el tema económico es que se ha convertido en uno de los ejes de propaganda de la dictadura. Entonces, que hay crecimiento económico, que las reservas internacionales son, están en una situación récord, que el déficit fiscal está en equilibrio y una serie de conceptos y estadísticas que buena parte de la población no entiende o no relaciona con su situación cotidiana en sus familias o en sus empresas si son empresarios. Y como, hay que decirlo, no son muchas las voces en materia económica que confrontan y desmantelan
las patrañas de la dictadura. Entonces, para un sector de la población, incluso de la población opositora, se admiten como verdades que hay un crecimiento económico, que la gestión económica es excelente, etcétera. Entonces, rápidamente me voy a referir al desempeño en el 2022. Uno de los temas más repetidos por los voceros del régimen es que el crecimiento económico del 2022 es un crecimiento del 4% y alrededor de eso, pues adornan con las reservas internacionales, que son los dólares que tiene el Banco Central, con el equilibrio entre los ingresos y los egresos del gobierno en el presupuesto general de la República, etcétera. Pero vamos a concentrarnos en el crecimiento económico. ¿Qué es lo que mide el crecimiento económico? Que el conjunto de actividades de una economía, las exportaciones, la producción agropecuaria, los servicios, etcétera, han crecido en una proporción en comparación al año anterior. Y esa proporción se mide normalmente en porcentajes. Supongamos que Nicaragua solo produce zapatos y que esa es toda su producción, 100 pares de zapatos al año. Entonces, si el año siguiente produjo 4 pares de zapatos más, 104 pares de zapatos, entonces la economía creció en 4%. Si en lugar de producir 100 pares de zapatos, produjo 95, significa que hubo una disminución económica, un decrecimiento económico del 5%. Entonces, lo normal, cuando hay crecimiento económico, lo normal es que hay generación de empleo, porque si hay más actividad en la producción de frijoles, más actividad en las zonas francas, hay más demanda de trabajadores. Y lo normal en una economía es que si hay más demanda de los trabajadores, los salarios tienden a subir. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos con los datos del mismo gobierno? Estos no son cálculos míos, no es una cuestión que yo lo estimo y entonces, etcétera. No, simplemente tomo los datos que proporciona, no que proporciona, que están en las bases de datos del Banco Central y del INIDE, pero que por supuesto no salen al público porque hay que ir a escarbarlo. ¿Qué es lo que dicen los datos del INIDE y del Banco Central? En primer lugar, no dice, voy a empezar por lo que no dice, ¿de dónde viene ese 4% de crecimiento económico? ¿Y de dónde viene? Viene en primer lugar de las exportaciones, de lo que vendemos al exterior. Pero lo que ha ocurrido es que año con año estamos exportando menos en volumen, en toneladas de carne, en kilogramos, en sacos de café, etcétera. Pero ¿por qué han crecido los ingresos de las exportaciones? Porque los precios internacionales de los productos que exportamos han crecido y entonces han crecido a nivel internacional el precio del café, el precio de la carne, etcétera. Entonces recibimos más dólares, aunque vendemos menos, recibimos más y en consecuencia los ingresos por exportaciones aumentan, pero no como resultado de un esfuerzo propio o de la gestión económica del gobierno, sino que como resultado de factores externos como son los precios internacionales. Pero también el otro motor de ese crecimiento económico ha sido el consumo interno, lo que la gente compra. ¿Y de dónde proviene ese poder de compra de a nivel interno? No proviene que se está generando más empleo, no proviene que se están aumentando los salarios, proviene primordialmente de las remesas internacionales. Al cerrar el 2022, van a haber ingresado a Nicaragua 3.000 millones de dólares, un poco más,
proveniente de los trabajos, del sacrificio de los nicaragüenses en el exterior. Y entonces así lo que es expresión del fracaso económico, que es expulsar a trabajadores a que vayan a trabajar al exterior, resulta al final que el gobierno lo exhibe como un éxito en términos de crecimiento económico. Entonces, eso es la segunda cuestión que hay que aclarar. La última cuestión que hay que aclarar es cómo ha repercutido esto en las condiciones de vida de la población, tanto de las familias, pero también de los empresarios, sean micros, pequeños o medianos, principalmente. Primero, con relación a la inmensa mayoría de la población, la carestía de la vida. ¿Qué es lo que dicen los datos del INIDE? Que la comida, lo que la gente come todos los días, queso, tortillas, frijoles, arroz, aceite, cebolla, etcétera, en promedio, entre noviembre del 2021 y noviembre del 2022, los precios de los alimentos se elevaron en 21%. Dejémoslo para facilitar lo que voy a decir, que creció en 20%, y quitémosle el 1%, el 20%. ¿Qué significa esto? Que si una familia no recibió a lo largo de estos 12 meses un ingreso equivalente al 20%, ya perdió. Perdió en menos queso, menos frijoles, menos tortilla en su mesa. Y entonces lo comparamos en cuánto fue el ajuste. Y el ajuste que se recibió a lo largo de este año, los trabajadores del Estado, las maestras, las enfermeras, etcétera, 3%. Pero la comida subió 20%. Los pensionados del Seguro Social, en 2% se ajustaron las pensiones, pero la comida creció en 20%. El salario mínimo se ajustó en 7%, pero la comida creció en 20%. ¿Qué significa esto? Que ese crecimiento económico, en lugar de traducirse en mayor bienestar para la población, se ha traducido en pobreza, en menos comida. Finalmente, uno podría decir, bueno, ha crecido los precios, pero ha aumentado el empleo, ha aumentado la gente trabajando. Y los mismos datos del INIDE reportan que el porcentaje de población activa económicamente en enero del 2022 era mayor que en noviembre del 2022. En consecuencia, tampoco esta economía, que supuestamente creció en 4%, generó más empleo. Entonces, pero bueno, creamos que creció en 4%. Si esto no se tradujo en mayores empleos ni en mejores salarios, quiere decir que alguien se llevó la tajada de león. Y entonces, para terminar ya y pasar a las preguntas sobre este primer bloque, ¿quiénes son parte de los que se llevaron la tajada de león? Solo voy a señalar uno, porque están los del negocio del combustible, los del negocio de la electricidad, los del negocio de las minas, los banqueros. De acuerdo a las cifras oficiales, al cerrar el 2022, las utilidades de los banqueros van a estar alrededor de 125 millones de dólares, lo que representa, en comparación con el 2021, un aumento de las utilidades de los banqueros de alrededor del 25% en sus utilidades, mientras los salarios reales de los que tienen la suerte de tener un empleo bajó en más del 10%. Entonces, esta es una economía que sigue enriqueciendo a los que más tienen y empobreciendo a los que menos tienen por la vía de los precios y la falta de oportunidades de empleo. En definitiva, estos centenares de miles, esta hemorragia de nicaragüenses hacia el exterior, que es una tragedia social y económica,
es probablemente, aunque no sea ortodoxo, es el principal indicador económico y social del desempeño de la economía de Nicaragua en el 2022. Con esto termino este primer bloque y estoy a disposición para las preguntas que tengan. Gracias. Yadere me estaba recordarles, valga la redundancia, gracias, doctor, am, que que tenemos reglas, ¿verdad? Primero ser cordial, respetuosos y llevar 3 minutos de pregunta o observación, dejar que el doctor nos responda. Si hay muchas preguntas, por ejemplo, Mabel y Canto, vamos a dejar juntar las preguntas y que el doctor la una en su respuesta, si les parece a ustedes. Entonces, ya te dejo la palabra. Creo que Mabel levantó la mano primero, después Canto. Juntamos las preguntas y el doctor nos responde. Correcto, vamos en orden. Iniciaría Mabel con sus preguntas, luego Canto, para darle chance al doctor que responda en bloque. Buenas noches, un gusto saludarle. Abrazos a Somos Resistencia, saludos Enrique. Yo tal vez más que una pregunta es tal vez una especie de aclaración. Las bases comparativas cuando medís crecimiento económico o factores económicos usualmente se hace contra los periodos calendarios fiscales anteriores. Pues. Cuando se hace comparaciones desde el punto de vista del Estado o de cualquier otro tipo, yo siento que la comparación es errónea cuando nos vamos a un 2018, 2019, 2020. Por eso las cifras suelen ser escandalosas en cuanto a crecimiento, etcétera, etcétera, a excepción, y esto sí es importante, del déficit fiscal, porque evidentemente la recaudación ha incrementado por el colmillo del Estado con los contribuyentes. Pero cuando se hizo la primera comparación, si comparamos los datos económicos de 2018 con 2017, hay una caída brutal, brutal por la crisis sociopolítica que afectó tremendamente el rendimiento de la economía en todos los sectores. Pero cuando el Estado de manera maliciosa hace comparaciones, por ejemplo, de un 2019 con un 2018, empieza a utilizar las medias verdades y las medias mentiras para poder justificar crecimientos y recuperaciones económicas que no existen. Recordemos que en el 2019 entra fenómeno COVID, las materias primas se van al carajo, el mundo entero se encierra, volvemos a caer en una espiral sin fin que nosotros no la sentimos tan cruelmente porque ya veníamos con impactos económicos por la crisis de 2018. De manera que cuando se hacen comparaciones 2019 versus 2018, 2020 versus 2019, 2021 versus 2020 y el 22 contra el 21, las cifras siempre van a ser positivas desde el punto de vista comparativo, aunque no desde el punto de vista de crecimiento acumulado que el país venía teniendo. Y eso es lo que ciertamente genera estabilidad económica y crecimiento. Ahora, igual pasa en todos los sentidos, y yo no voy a defender absolutamente a nadie, pero cuando una compañía viene de déficit de materias primas en el 2019-2020 y logra salir adelante con una mejoría significativa de tráficos internacionales, de acceso a materias primas, etcétera, vas a ver una mejoría en el cierre de este año contra 2021 porque el fenómeno COVID empezó a calmarse y el mundo empezó a jalar industrialmente. Yo creo que tal vez las comparaciones se sienten un poquito fuera de lógica y quería abonar en ese sentido una explicación un poco más tal vez simple del por qué aún siento yo que más de la mitad de la gente que se ha ido forma parte del PEA, sin duda alguna, y el impacto en el comercio en Nicaragua es brutal, o sea, es brutal. Hay compañías que en este momento han perdido hasta el 40% de su capacidad comercial y se están reinventando y va a continuar pasando. Esa es una triste realidad. La gente que se está yendo son gente que Ok, tiene acción económica y hay que considerarlo. Buenas noches, un abrazo. igual. Adelante, Canto. Primero que nada, buenas noches. Hola, somos Resistencia. Doctor Enrique, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo sí quiero preguntarle algo al doctor Enrique que tiene que ver con el tema económico, aunque no necesariamente con el desempeño económico del gobierno. Recién hoy estábamos platicando con varios amigos sobre el tema de los préstamos de las organizaciones multilaterales y por curiosidad me fui a meter a la página del BCE para ver cómo era la distribución accionaria del BCE. Nicaragua tiene, por lo que dice la página, el 10% de las acciones. ¿Qué tan importante es Nicaragua? 10%. Para que todos los préstamos
les sean aprobados. Hay mayores intereses más que el simple hecho que la población dice Dante es el que le da, Dante es el que le da. Hay mayores intereses del resto de accionistas para mantener los préstamos a la dictadura de Ortega, o simplemente es tan sencillo como que el señor Dante le debe favores y aprueba los préstamos a Ortega. Muchísimas gracias. Doctor, Bueno, con relación a lo primero, yo reaccionaría en dos sentidos. Primero, que para mí la economía solamente tiene sentido no con las tasas de crecimiento económico, no con el déficit fiscal, no con las reservas, sino que si mejora o no mejora la condición de vida de la población, si mejora o no mejora las oportunidades de las empresas, sobre todo las pequeñas, micro y medianas. Lo demás son estadísticas y la gente no come estadísticas. Lo comparemos con el 2018, 2020, etcétera. La comparación que hay que hacer es, ¿hay más trabajo o hay menos trabajo? ¿Tienen mejores salarios o no tienen mejores salarios? ¿Tienen más utilidades y están invirtiendo más las empresas o no? Porque lo otro no se come. Lo que se comen son frijoles, tortillas, etcétera. Y eso tiene que ver con el trabajo, con los empleos, con los salarios y con las utilidades de la empresa. Y en todo eso, como decía antes, la inmensa mayoría de los nicaragüenses están perdiendo. La economía supuestamente creció, como decía Mabel, en el 2021 por un efecto rebote, pero no voy a profundizar sobre eso. Pero a pesar de ese crecimiento del 10%, eso no significó mejora ni salariales, ni en utilidades de las empresas, ni en generación de empleo. Entonces, simplemente el gobierno puede decir lo que quiera en materia de crecimiento económico, pero eso es irrelevante para la condición de vida de la familia. Segundo, se mencionó la comparación con el 2018. Yo quiero aprovechar la oportunidad porque también se ha instalado la opinión de que fueron las protestas de abril las que provocaron la crisis económica y social. Y el gobierno repite que estábamos en un paraíso y que fueron los golpistas los que hicieron naufragar ese paraíso, ¿verdad? Es una patraña del tamaño de una montaña que nosotros tenemos que desnudar, ¿verdad? Una y otra vez porque es parte del discurso de la dictadura. Primero, este modelo se construyó a partir del subsidio petrolero venezolano. Cuando el subsidio petrolero disminuyó o se acabó como resultado de la caída de los precios del petróleo y de la crisis económica y política de Venezuela, el modelo que instaló Ortega empezó a desinflarse. Y hay datos oficiales que así lo muestran. Y solo voy a dar dos datos. Uno, y cualquiera que lo busque lo va a encontrar, desde mitad del 2017, los afiliados al INS habían empezado a disminuir. ¿Qué significa eso? Que había empresas que estaban disminuyendo su actividad o lanzando trabajadores a la calle desde el 2017. Tan es así que la reforma a la seguridad social que quiso imponer Ortega en un primer momento fueron el detonante de las protestas. O sea, ya la economía no tenía capacidad de generar empleo de acuerdo con los datos oficiales del INS. Pero además, todos los programas clientelares también habían disminuido drásticamente y ya la gente que algo hacía con alguno de estos programas clientelares se estaba quedando con las manos vacías. Y de acuerdo con las cifras oficiales también, en los 4 últimos años, a partir de cuando empezó a desinflarse la chimbomba, la inversión privada solo creció en un año. Solo en un año de los 4 últimos, los
empresarios en general, en promedio, invirtieron. Entonces, esa chimbomba venía desinflándose. Entonces, eh, nosotros tenemos que combatir la historia oficial de que fueron las protestas de abril las que provocaron la crisis. Tuvieron un impacto, cierto, ¿verdad? Pero las protestas fueron consecuencia de un modelo económico y social en crisis y no fueron la causa de la crisis. Eso con relación a los primeros comentarios. Con relación a lo otro, aquí igual dos reacciones con Canto. Lo primero es que aquí en el caso del BESIE, los principales socios son los 5 gobiernos centroamericanos. Cierto que Dante Mossi tiene un papel relevante, pero al final quienes aprueban los créditos son el directorio, donde están representantes de los gobiernos. Está Dante Mossi, pero también está el representante de Costa Rica, el de Honduras, como está República Dominicana, el de Dominicana, etc. Entonces se ha transformado el BESIE en una sociedad en un contubernio. Entonces hablemos de el presidente anterior de Honduras, que está enjuiciado. Iba a votar el representante del gobierno de Honduras, que sabía que estaba enjuiciado en Estados Unidos, en contra de un crédito de Ortega, cuando tenía la expectativa de cuando saliera iba a refugiarse y que Ortega le iba a dar refugio. Fuera el crédito, que fuera el gobierno de Honduras, que tiene intereses políticos, ideológicos y económicos, para hablar de Orlando Hernández, obviamente votaba por el gobierno, los créditos que presentaba Nicaragua. El gobierno de Guatemala, el anterior y el actual, también el actual de Honduras, donde hay allí una mafia que se ha apoderado, o varias mafias que se reparten el control del Estado y donde prevalece la corrupción, iban a acusar a Ortega de que no aprobaban ese crédito porque era un crédito para repartírselo en inversiones, en generación eléctrica, donde Ortega, empresario, es participante. No, sí, ellos reciben también créditos del BESE, lo mismo que Honduras. Igual en el caso de El Salvador y en el caso de Costa Rica, que alguna resistencia podía ser, al final terminaba solo. Entonces, en esto, nosotros tenemos que estar claros que los gobiernos son organizaciones políticas, personajes que tienen más o menos moral, que tienen más o menos intereses económicos, que tienen afinidades políticas, afinidades ideológicas o divergencias y actúan en función de eso. Entonces, cuando hablamos de México, hablamos de López Obrador. Cuando hablamos de Honduras, antes hablábamos de Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Entonces, hay que poner atención a esto. El BCE es un caso, el Fondo Monetario Internacional es otro caso, tal vez después hablamos de eso, pero esas son las realidades, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un círculo que toma decisiones en función de intereses que unas veces te toca a vos la pelota, otras veces me toca a mí y no quiero que me pasen la misma cuenta más adelante porque la OEA dijo esto o porque la Unión Europea dijo lo otro. Ahí me quedo. Doctor, ¿y el dinero que financia estos préstamos viene de estos gobiernos también? Porque Taiwán, Costa Rica son prestamistas. Sí, aquí hay otro factor, ¿verdad? ¿De dónde vienen los reales del BESIE? Los reales del BESIE, en primer lugar, vienen de los aportes de los socios
y de la recuperación de los créditos, del pago de los créditos que otorgan a los socios. Pero con esa base, ellos van al mercado internacional de capitales, reciben créditos de empresas financieras transnacionales a unas tasas de interés mayor, lo mezclan con el capital propio, digamos, y en consecuencia están en capacidad de prestar a sus socios, a los gobiernos, a una tasa de interés menor que la que prevalece en el mercado internacional. Esa es la ventaja que representa el BESIE para los gobiernos centroamericanos, porque si no tendrían que ir a pagar las tasas que prevalecen en el mercado internacional, que son más caras. Gracias. Entonces, si quiere, y si no hay más preguntas en este tema económico, yo ese era mi mayor interés, que habláramos de esto en esta noche. Si quiere, nos movemos al siguiente bloque, el que usted quiera. Bueno, nos movemos rápidamente al tema de las perspectivas económicas para el 2023 y los datos oficiales lo que muestran es que, hablando otra vez de crecimiento económico, aunque ya sabemos, ya lo hemos repetido, el valor relativo que tienen las condiciones de Nicaragua, los datos oficiales muestran que en el primer trimestre del 2022 el crecimiento económico fue menor que en el 2000, que en el último trimestre del 2021, que el crecimiento económico en el segundo trimestre del 2022, es decir, entre abril y junio, fue menor que en el primer trimestre, y que el crecimiento económico entre junio y septiembre, esto es el tercer trimestre, fue menor que en el trimestre anterior. ¿Qué significa esto? Que hay una tendencia declinante en la tasa de crecimiento económico. Esa tendencia va a profundizarse en el 2023, de acuerdo con las mismas previsiones del gobierno. De tal manera que si ellos prevén que va a crecer la economía en alrededor del 4% en el 2022, prevén que en el 2023 ese crecimiento se va a reducir más o menos al 3%. Entonces, si con un crecimiento del 4% tuvimos esa situación de las familias y de las empresas, con un crecimiento menor, obviamente esa condición no va a mejorar. Entonces, tristemente, lamentablemente, tenemos que decir que las previsiones económicas para el 2023 no son mejores que las del 2022. ¿Y por qué? Porque, bueno, diga lo que diga el gobierno, la persistencia del modelo concentrador y la persistencia de un modelo que no garantiza ni propiedad privada, ni libertades, ni derechos, ni hay independencia del Poder Judicial, eso tiene una repercusión en las posibilidades de inversión, tanto internas como externas. Y es la inversión o pública o privada la que genera dinamismo económico y empleo. Esto no es que yo digo, yo calculo, no, es el gobierno el que dice, estamos creciendo en 4% y no dice los resultados, pero uno los busca y los encuentra, y el próximo año vamos a crecer 3%. No se necesita ser economista para deducir que si creces menos, va a ser tu condición mejor que cuando supuestamente creciste más. Entonces, eso sobre el 2023. Le entramos a lo político. ¿Cuál es el principal o los principales elementos de un balance de el desempeño o el curso político del país en el 2022? Primero, la profundización del aislamiento internacional de la dictadura. Bueno, a pesar de la tendencia a gobiernos de izquierda en América Latina, eso no se tradujo en
una ruptura del aislamiento. Al contrario, varios presidentes de izquierda se han pronunciado de manera categórica en relación a los prisioneros políticos y a la dictadura. El caso más emblemático es el presidente de Chile. Entonces, ese es un primer rasgo. Han continuado las sanciones, después podemos hablar de la eficacia o no, pero ese es un dato, la profundización del aislamiento internacional. Un segundo dato es la erosión de la base social de Ortega. Esto lo miden las encuestas independientes para lo que puedan valer. De hecho, una de las últimas encuestas de Sid Gallup señalaba que el 85% de los encuestados expresaron rechazo a la dictadura, solamente un 15% expresó. Ahora, que si es más, que si es menos, solo estoy comparando el dato, pero aún y cuando haya quienes dicen que todavía es menos el respaldo, 15% es casi nada si hablamos de las encuestas. Pero también es evidente que entre estos centenares de miles de nicaragüenses que marchan hacia Estados Unidos o hacia Costa Rica o hacia otros destinos, hay una buena parte que eran seguidores de Ortega. Y en consecuencia, ya Ortega a esta gente no tiene nada que ofrecerles, porque con discursos, así como con estadísticas, la gente no come ni obtiene empleo. Y esto, pues la falta de oportunidades, la carestía de la vida, ya decía que la carestía de los alimentos fue del 20% y el ajuste a los trabajadores del Estado fue 3%. Eso ningún discurso lo compone. En tercer lugar, los pilares, los otros pilares de sustentación de la dictadura, más o menos, se han mantenido estables. El respaldo del ejército, el respaldo de la policía, el respaldo de la cúpula de la burocracia estatal y por debajo, por encima, por de lado, con un sector de los grupos empresariales más poderosos, ¿verdad? Un entendimiento mayor o un entendimiento expreso o un entendimiento implícito, pero obviamente si los banqueros ganaron este año 25% más que en el 2021, pues seguramente no están muchos de ellos descontentos. Esto en cuanto, y después ha seguido recibiendo flujos financieros de distintas instituciones internacionales. No con el dinamismo de años previos, pero sigue recibiendo. Entonces, esos son pilares de sustentación de la dictadura. Flujo financiero, capacidad represiva, capacidad de acción estatal, principalmente. Y una entente con los grupos económicos más poderosos. Sin embargo, eso no es suficiente para contener el descontento de la gente. Que no se mueve no significa que esté descontenta. Quiero decir, no significa que esté contenta. Ya mencionaba la cuestión de las encuestas. En consecuencia, solo le queda la capacidad represiva, imponer el miedo, pero eso tiene un límite. Puede tener un límite en el tiempo o la intensidad. En algún momento eso ha ocurrido en la historia a lo largo de siglos en distintos países, en distintas latitudes. No se puede gobernar únicamente a base de represión de manera sostenible. Y ese es el principal sostén, pienso yo, de la dictadura. Y las principales evidencias, unas casi se pueden tocar con la mano, otras se escuchan. Primero, los prisioneros políticos. ¿Por qué mantiene
a esta cantidad, 240, 245, 235 prisioneros y prisioneras políticas, porque es un gobierno que se siente fuerte, pues podemos discutirlo. Yo creo que un gobierno que no se siente fuerte soltando a los liderazgos que están encarcelados. En segundo lugar, la embestida en contra de la Iglesia Católica, que tiene que ver con el cierre de los medios de comunicación, que tiene que ver con la cancelación de las actividades religiosas, las procesiones, y que tiene que ver con el encarcelamiento de sacerdotes. El caso, ya sabemos, más emblemático es el de Monseñor Álvarez, pero es una aberración que la decisión que tomó hoy la sirviente o el sirviente de Ortega en el aparato judicial, llamar a la Interpol para que capturen a un sacerdote acusado de terrorismo y de difundir noticias falsas. Esa no es una expresión de fortaleza política, pero tampoco lo es que Ortega dice que no puede dormir. Porque, bueno, porque está alerta. Alguien que se siente fuerte, vigoroso, con respaldo popular, puede haber dicho lo que dijo Ortega en el discurso de anoche, que yo no sé, pues, alguien que quiere mostrar fortaleza, cómo pudo decir algunas de las cosas que dijo, entre otras esta, ¿verdad? De que a medianoche por la frontera van a pasar, que tiene que ver un dictador supuestamente poderoso con quienes van en la frontera, ¿verdad? Entonces, en completo esto con la otra parte, ¿verdad? Que es la situación de la oposición o de los opositores, más que de la oposición. Siento que Ortega ha dado distintas oportunidades de concertar discursos, acciones, posiciones. Por ejemplo, la alianza con Putin, ese es un flanco debilísimo, que si la oposición pudiera concertar un discurso y estar remachando y repicando, etcétera, eh, todo lo que representa en términos de amenaza presente y futura, sin ningún rédito, esa alianza con Putin, ese es un flanco débil, y estarle diciéndolo a la familia de los militares, etcétera. Tu hijo fue a la academia y se graduó porque aspiraba a ser un profesional, un militar profesional. ¿Estás de acuerdo que vaya a morir, a pelear allí en una guerra que no es su guerra? Aquí la pelea en contra de la dictadura en todos los flancos, y solo menciono ese, pero menciono el tema económico y social. Sin embargo, este tema de los jubilados, de las trabajadoras de la zona franca, del salario mínimo, del desempleo, no está en el discurso ni en los posicionamientos cotidianos. Entonces, siento de que no hemos estado a la altura de las oportunidades para concertar, que el primer desafío. Otra cosa es la unidad, pero yo creo que la unidad es un proceso, ¿verdad? Que empieza por acordar, acordemos un enfoque estratégico, acordemos estas acciones. No nos ponemos de acuerdo en otro, pongámonos de acuerdo en esto. Y lo segundo, que me parece que también hay un gran trecho que recorrer, primero decía concertar, después conectar con los nicaragüenses en Nicaragua y con las nicaragüenses en Nicaragua. Es decir, si solo estamos hablando de cuántos votos faltan para la Carta Democrática en la OEA, o nos estamos tirando piedra entre nosotros mismos, y entonces discutimos si Bolsonaro o si Lula, y entonces discutimos si Bukele o contra Bukele, cuando hay cosas que tienen que ver directamente con la vida de los nicaragüenses para conectar con sus aspiraciones, con sus sueños, con sus zozobras. Al final,
la situación en Nicaragua, el papel de la comunidad internacional es complementario, muy importante, pero complementario. Pero la solución, en mi opinión, de la situación de Nicaragua, tenemos que ser los nicaragüenses. Que la Unión Europea apoye, que los canadienses apoyen, que los gringos apoyen, etcétera. Pero es la cohesión, la concertación y la conexión de las organizaciones y de los liderazgos opositores el factor fundamental. Y aclaro, aprovecho para cualquier pregunta o comentario posterior, que yo ni pertenezco a ninguna organización política, pertenecí y no soy renegado hace algunos años, ni pertenezco a ninguna organización social, ni tengo ninguna pretensión de liderazgo, ¿verdad? Eh, He optado por trabajar compartiendo información, compartiendo análisis, apoyando en esta condición. Entonces lo digo por si acaso, ¿verdad? Y ahí termino esta parte. Gracias, doctor. Entonces, yo miré unas manitos levantadas, Yadere, Sí, o... correcto. Tenemos preguntas de Pinolero, luego Canto Nuevo y Mi Cielo. Ok, Ese es el orden que tenemos. muchachos, voy a bajar a un par de personas para que podamos darle espacio a otros hablantes para que todos pues tengamos oportunidad. Adelante. Adelante, Pinolero. Sí, hola. Gracias por explicar, doctor, cómo se mantenía el régimen de Ortega con la ayuda de la financiación de los venezolanos. Y estaba leyendo un poco esta explicación que da la BBC. Dice, bajo los términos de un generoso acuerdo suscrito entre el gobierno sandinista, que en su momento presidió Hugo Chávez, Nicaragua obtuvo un plazo de 25 años para pagar la mitad de todo el petróleo importado desde Venezuela a una tasa de interés de más del 2%. Entonces mi pregunta es, ¿a cuándo asciende esta deuda que Ortega nos enjaranó con Venezuela? Y si hay alguna manera de tratar de renegociar esta deuda, y cómo afectaría eso a un futuro gobierno. Pues digamos, Ortega se va, pero tenemos esta gran deuda. ¿Cómo nos afectaría o cómo nos está afectando desde ya esta deuda? Y hay veces también Disculpen, otros dicen, amigos, ¿se no. escucha algo? Gracias. Sí, Sí, yo escuché muy bien. yo también. Igual está perfecto el sonido. Ok, doctor, no sé si nos da chance que hagamos la otra pregunta para que conteste en bloque. Sí, tal vez dos más. Ok, adelante, Canto Nuevo, por favor. De nuevo, buenas noches, y es la última pregunta que hago para que participe más gente. La historia nos ha enseñado claramente, los regímenes despóticos llega un momento en que reprimen tanto que te quedes callado o protestes, te vas a morir, te van a matar. En ese momento la gente pierde el miedo porque aunque se quede callado lo van a matar. Pero lo importante sería qué estrategia los opositores yo, eso de la oposición única está bastante compleja. ¿Qué estrategias podemos llevar a cabo que nos permitan evitar llegar hasta ese punto, que significaría todavía un mayor daño? Lo digo porque hace poco yo hice un tweet donde decía de que no deberíamos tener miedo al debate y ver en qué cosas estamos de acuerdo todos, más allá de salir de la dictadura. Eso es claro y es obvio, eso no está en discusión. ¿Qué cosas estamos de acuerdo? ¿Qué cosas podemos conciliar? ¿Y qué cosas ni siquiera podemos conciliar? Y apartar las cosas que ni siquiera podemos conciliar y empezar a trabajar entre lo que estamos de acuerdo y en lo que podemos conciliar. ¿Habrá una estrategia que nos permita evitar llegar al punto donde la represión sea tan alta, y que pierda el miedo y salga sin importarle su vida con todas las consecuencias que eso significaría? Muchísimas gracias. La otra pregunta.
Creo que ahí ¿Sería mi estamos. cielo? Ajá, sí, démosle chance. Adelante. Adelante. Buenas noches, chicos. Hola. Ya hacían falta muchas vacaciones, ¿Verdad? Sí, estuvimos silenciados. pero súper, o sea, para regresar de vacaciones, súper espacio este de hoy. Bienvenido, doctor, y sería bueno que nos acompañe bien seguido. Fíjese que yo le quiero comentar algo. Eh, como en toda Nicaragua, hoy en mi pueblo se hizo la toma de posesión y en mi pueblo son sandinistas. Yo la tengo difícil ser opositora y hasta me tachan de PLC, el de la Osuna, para colmo. Y, y hoy en la toma de posesión no estaba, pero ni la familia de los mismos sandinistas. Pero no solo eso, estábamos documentando con un grupo de amigos y todos los que estaban juramentando en la primera fila, todos tienen su hijo en Estados Unidos y tu sobrino o 2 y 4 y 5 familiares en Estados Unidos. Entonces, como usted decía de la base social, o sea, ni ellos mismos son una base social segura para el mismo Ortega. Quería comentarle eso. Quería hacerle una pregunta personal, pero también parece mentira que ha pasado 5 años de la lucha. Y yo siempre sigo su análisis, sus publicaciones, sus aportes, que le agradezco también. Y una de las, yo siempre seguía los debates con Jaime Arellano. Y yo sí creo que es posible un debate entre los nicaragüenses, incluso los extremistas. Y, y yo decía, o sea, a veces alguien como Jaime Arellano, en mi apreciación, es alguien extremo y difícil con quien dialogar. Y yo lo miraba a usted y a veces 1 o 2 o 3 invitados y, y miraba en la televisión o en el YouTube la capacidad de tener diálogos armónicos, lógicos y consecuentes, porque a la larga esos extremistas también pertenecen a la Nicaragua por la que estamos luchando. Y la pregunta personal es que si usted sabe cómo está Jaime Arellano, si sabe de su familia o de cómo está la situación triste pues de él. Igual no era muy seguidora de él, pero a la hora de pedir por su libertad, pues yo lo hago y agradecer su presencia. Gracias, chicos. Bueno, voy a comenzar con la relacionada con la cooperación venezolana. En este tema, tal vez porque tengo la manía, ¿verdad? Por mi formación, de considerar los temas económicos relevantes y un campo de batalla en contra de la dictadura, a lo mejor exagero, ¿verdad? Pero a mí me parece que este es un tema central que todos debemos conocer. Lo que decía Pinolero, de acuerdo con los datos del Banco Central, que uno los puede, si los busca, los va a encontrar, superaron los 5.000 millones de dólares los fondos de la cooperación petrolera venezolana. La mayor estafa económica de la historia de Centroamérica. ¿Por qué? Porque se suscribió el convenio de estado a estado, pero no lo aplicaron. Es decir, se realizó una privatización fraudulenta de esos fondos. Inventaron Chávez y Ortega y sus cómplices una empresa, Albaniza. Entonces, la empresa exportadora de petróleo de Venezuela, PDVSA, le daba los créditos a Albaniza y Albaniza se los transfería a Alba Caruna o a otra empresa bajo control de Ortega. De tal forma que Ortega y su grupo, por la mínima, se apropiaron de más de 5.000 millones de dólares. Esto no lo digo yo, esto uno lo puede ver incluso entre líneas en los informes del Banco Central. ¿Cuánto
solo completo lo que decía. Si el barril de petróleo valía $100, $50 a un crédito a 25 años de plazo con 2 años de gracia y una tasa de interés del 2%. Pero el otro 50% se podía pagar en productos. Y efectivamente empezó a exportarse de manera explosiva a Venezuela, de tal forma para pagar el otro 50%, de tal forma que prácticamente la economía de Nicaragua no gastaba en petróleo sin producir petróleo, porque lo pagaba con azúcar, con carne, etcétera, etcétera, a precios especiales. Y Venezuela se convirtió en el segundo socio comercial de Nicaragua prácticamente de un año para otro. Entonces, estos $5.000 millones son deuda hasta donde conocemos, privada, pero que están transformando de manera subrepticia en deuda pública. Aquí la posición creo que debe ser invariable, es mi opinión. No se puede reconocer. El Estado nicaragüense con un gobierno democrático no puede reconocer un centavo de esa deuda. Es una deuda que hay que denunciar porque el Estado nicaragüense no recibió ningún dólar de esa cooperación, ni una gota de petróleo. Entonces allí sí, tajante, y en cualquier programa debería estar, así como la liberación de los prisioneros políticos, como el restablecimiento de la libertad de prensa, el no reconocimiento de la deuda contraída por Ortega como empresario, de la deuda con Venezuela. Después, con Canto Nuevo. En realidad yo quisiera tener una varita mágica y decir cuáles son los elementos de una estrategia, pero como lo preguntaste, doy mi opinión. Primero, no hay estrategia posible si no nos ponemos de acuerdo en qué es lo que vamos a cambiar, ¿verdad? Y aquí tenemos que enfocarnos no en las cuestiones generales, ¿verdad? Respeto a los derechos humanos, ajá, ¿y qué es respeto a los derechos humanos? Sino que para conectar con la gente, porque lo que vos decías es correctísimo, la gente, y esto está estudiado, ¿verdad? A nivel histórico, con ejercicios, estudios comparados, ¿verdad? Que la primavera árabe, la revolución francesa, etcétera, a nivel histórico y a nivel más contemporáneo. La gente se mueve cuando llegó a un límite. Y ese límite puede estar marcado porque ya no puede seguir sufriendo más y cualquier cosa vale, ¿verdad? Si de todas maneras me van a matar, que me maten matando. Estoy exagerando, ¿verdad? Porque no creo que la solución en Nicaragua sea violenta, solo es una metáfora. O cuando tiene la convicción de que su condición va a mejorar, se asume algún tipo de riesgo y pone un pie más allá de la puerta de su casa para protestar, para sentarse o para cualquier expresión de lucha cívica. Pero si no tiene esperanzas, si no tiene esperanza que las cosas van a cambiar, ¿por qué voy a correr riesgo? He puesto este ejemplo y yo me pongo un poco en la gente que va a pasar el río Bravo. Han muerto allí más de 40 nicaragüenses. Entonces, la señora o la joven o el hombre, cuando se quitó los zapatos y metió el primer dedo en el río, sabe que en los próximos 5 minutos puede estar muerto, sabe, no lo ignora. ¿Y por qué asume el riesgo? ¿Por qué
en su casa en Mulucucú, vendió su terrenito, agarró a sus 2 hijos y la mujer agarró rumbo a Estados Unidos o junto con el marido, afrontando los riesgos que sabe. Y entonces esta persona que mete el pie en el río Bravo, ¿por qué lo mete? A pesar que sabe que se puede morir, que está arriesgando su vida, porque tiene esperanza. Porque tiene esperanza de que si logra pasarlo, si logra sobrevivir y pasarlo, y tiene miedo, porque un suicida tiene miedo de morirse o que se mueran sus hijos, porque tiene esperanza de que al otro lado va a tener libertad, va a tener seguridad, pero va a tener oportunidad de mejorar su condición de vida. Mientras los grupos opositores y los liderazgos no sean capaces de transmitir, de recuperar la confianza y de generar esperanza de que la condición de vida en términos políticos, en términos sociales, en términos familiares, en términos económicos, va a cambiar, ¿por qué voy a ir a poner mi pecho o mi cabeza o mi brazo? Entonces creo que por ahí empieza una estrategia, por la convicción, en primer lugar, de que hay que transmitir confianza y esperanza. Y ahora, más concretamente, eh, si yo no le transmito a las trabajadoras de las zonas francas que un gobierno democrático se va a preocupar por sus condiciones, porque no se rían con los ajustes del salario mínimo, esta mujer que trabaja 10, 12 horas y llega bien mecateada a su casa, ¿por qué? ¿Por qué va a arriesgarse? Si un jubilado, que la pensión promedio es de 6,000 Córdoba y le ajustaron el 2%, nadie menciona a los jubilados. ¿Y cómo se va a hacer para afrontar la crisis de la seguridad social? ¿Por qué me voy a estar preocupando yo que este le dijo al otro, aquella le dijo a este le dijo a los dos? Si yo soy un joven que estoy en el último año de la carrera, o tengo un año de haberme graduado y no encuentro empleo, no me proponen qué oportunidades me van a dar de empleo, crédito, incubadoras de empresas, financiamiento, ¿qué? Porque yo voy a dejar de andar buscando cómo trabajar de conductor o de lo que fuera y estarle poniendo los pleitos de la oposición. Entonces, esto para mencionar que hay que conectar con las aspiraciones, las necesidades de la gente en discurso, en posición y en acción. No es que desde la oposición se puedan resolver esos problemas, pero tengo que decir que yo los puedo resolver, que tengo la voluntad de resolverlo. No toditos, porque tampoco puedo mentir, pero algunos sí. Y aquí voy a referirme a lo que decía, me siento un poco cohibido, ¿verdad? Mi cielo, este, que, bueno, alguna información que tengo de Jaime es que estuvo enfermo hace algún tiempo, él padecía mucho de la presión, no he tenido más información después, lo que significa que asumo que no se agravó su condición, pero, pero bueno, una persona como Jaime, estando en libertad, bueno, quienes veían su programa sabían que era hipertenso, que tenía obesidad, etcétera, aunque esté en su casa, está expuesto. Pero quiero aprovechar ya para cerrar esta parte, salvo que hubiera otra pregunta, algo que mencionaba mi cielo y es la posibilidad de ponernos de acuerdo. Cuando uno ve en las redes y comentarios que se hacen hacia los programas de opinión, y vienen estos pleitos izquierda, derecha, sandinismo, antisandinismo, etcétera, pareciera que todos los nicaragüenses estamos enfrascados en eso. Y
En una encuesta que conocí, se le preguntó a los encuestados, vos, ¿cómo te ubicás? ¿Como una persona de izquierda, de centro izquierda, de centro derecha o de derecha? Se les dio las 5 opciones. Y de acuerdo con esa encuesta, el 10% se autocalificó de izquierda, el 10% de derecha y alrededor del 15% por ahí entre centro izquierda, centro derecha y centro. Esto significa, y el 66%, 2 de cada 3, dijeron que ese no era el problema ahorita. El problema es que esta gente no tienen posiciones radicales, evaden los debates radicales. Y termino con esto. La solución a los problemas de Nicaragua, y es de nuevo una opinión, ¿es de izquierda o es de derecha? Solo voy a señalar unos ejemplos. Nosotros no vamos a salir adelante si no se combate la corrupción, si no enarbolamos la bandera de la honradez. ¿La bandera de la honradez es de izquierda o es de derecha? Yo creo que hay honrado en la izquierda y honrado en la derecha. Entonces no es ni de izquierda ni de derecha, es un punto de convergencia entre quienes efectivamente consideran que tenemos que construir un país decente. El problema de las altas tarifas eléctricas, ¿tiene solución o no tiene solución? ¿Cuál es el problema? El problema es que Ortega es dueño de la principal empresa generadora, Alba Generación. Ortega es dueño de Disnorte y Disur, y Ortega tiene un contubernio con la otro empresario de generación. Y desde allí imponen las tarifas, como hay un monopolio y controlan al INE, imponen las tarifas eléctricas más altas de Centroamérica. Con Ortega eso no se puede resolver, pero sin Ortega se puede resolver. Sí se puede resolver. Se puede resolver rompiendo con ese contubernio. Y una forma de romper es liberalizar el mercado de producción de la energía. Se va a comprar licitaciones el que tenga la capacidad de la empresa generadora de asegurar con calidad y con precio el suministro de energía. Liberalizar. Eso es de derecha, puede considerarse una opción de derecha de liberalización, competencia, eficiencia, etc. ¿Y qué me importa que sea una solución de derecha o que se califique de derecha si eso va a abaratar los costos para los consumidores y los costos de los empresarios? El tema del combustible, igual, está controlado bajo el control político de Ortega y la participación con las empresas que imponen las más altas utilidades de Centroamérica desde hace más de 10 años. Y sacan en sobreganancia más de 100 millones de dólares. Sobreganancia por encima de las tasas de ganancia de los empresarios centroamericanos que están en ese negocio. ¿Cuál es la solución? Liberalizar, que haya competencia, que haya transparencia en el mercado, que no haya colusión. Eso es otra vez de derecha. Podría considerarse. Hay otra solución menos de derecha, que es la paridad precio de importación, pero eso requiere una participación más activa del Estado, entonces no nos metamos a eso. Liberalicemos. En menos de un año están abajo, en meses, los precios del combustible, por lo menos al nivel de las utilidades de los otros países centroamericanos. ¿Y qué me importa que sea de derecha? Si tenemos un bajísimo nivel de productividad, porque hay rezago tecnológico, porque los canales de distribución no funcionan, etc. Y está el Banco Produzcamos, que es un banco del Estado. ¿Y por qué no se capitaliza y se desarrolla un programa para incentivar la producción
la productividad, la generación de empleo con créditos concesionales a pequeños y medianos empresarios, a pequeños y medianos productores, con unos estándares. Implica la participación del Estado. Es banca estatal. ¿Eso es de izquierda? Podría considerarse de izquierda, pero va a contribuir a la modernización tecnológica que no se ha alcanzado en todo este tiempo, a mejorar la productividad y a generar fuentes de empleo. ¿Y qué importa que sea de izquierda? Si tenemos la calidad de la educación en todos los niveles por el suelo, si está partidarizada, si no contribuye efectivamente a crecimiento económico del país, y hay que hacer una reforma en el sistema educativo, aumentar la financiación, mejorar los salarios de los maestros, despartidarizar y mejorar la calidad de la educación. Eso es de izquierda. Deberían interesarle a los sectores de izquierda democrática y también a los de sectores de derecha democrática. Es una solución estratégica para el país. Entonces, discutir si es de izquierda o es de derecha es irrelevante, es ocioso. Se requiere mejorar la calidad, ampliar el acceso, despartidarizar, modernizar y mejorar la condición de los maestros. Vamos a estar discutiendo si es de izquierda o de derecha cuando la solución no se necesita ser un gran experto en pensar. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos grandes espacios para juntar, definir los problemas y definir las soluciones. Si vamos a estar discutiendo por Bolsonaro y por Lula, por Bukele o contra Bukele, por López Obrador o por Trump o por Biden, pues estamos, creo yo, con todo respeto, cada quien tiene derecho de ocupar su mente y su capacidad retórica en lo que considere, pero eso ayuda muy poco a las soluciones y sobre todo a despertar esperanza y confianza en la población. Bueno, doctor, tenemos unas cuantas manitas levantadas. La pregunta para Fiji, Juan Pablo y Antonio es si quieren sostener sus preguntas o si las limitamos a 1 minuto y medio para mientras el doctor ya va terminando con el próximo bloque. Si no, si ustedes se limitan a 1 minuto y medio, continuamos rapidito, preguntas cortas y concisas o comentarios concisos y nos vamos a mover al próximo bloque. ¿Le parece, doctor? Estamos claros. Ok, entonces, ¿cuál era el orden, Yadere? No sé si Sí, era Juan en Pablo. sí, en efecto agradecemos que mantengamos las normas cordiales y hagamos unas preguntas bastante ágiles para aprovechar la presencia del doctor. Vamos a usar 1 minuto y medio, Pablo, muchachos. sí, Fiji, Juan Pablo y Antonio. Así estamos. Primero Fiji. Adelante, Fiji. Buenas noches a todos, buenas noches, doctor Enrique Sáenz, y gracias por su exposición. Yo quería hacerle una pregunta, o más bien dos, ¿verdad? La primera es, en cuanto a si usted cree que hay oposición en Nicaragua, tomando en cuenta los resultados de las votaciones pasadas, ya sea de presidencia y de alcaldía, porque en mi opinión, es decir, el pueblo está unido, el pueblo sabe lo que quiere y lo que no quiere y cómo está, pero no existe oposición, ¿verdad? Y lo segundo, usted mencionaba sobre la primavera árabe. La primavera árabe se remonta a lo que es la lucha no violenta, o como otros la conocen, la acción no violenta. Esto prácticamente se establece en que, y partiendo de su exposición, de las capacidades que tiene el régimen, entre las cuales está la represiva, ¿verdad? Entonces, y tomando en cuenta la situación que viene en declive económica, entonces, ¿no cree usted que el pueblo puede tomar como acciones de lucha no violenta, estrategia para poder salir de esta dictadura? Gracias, doctor, y buenas noches. Gracias. Gracias a vos.
Adelante, Juan Pablo. 1 minuto y medio, porfa. Juan Pablo, has esperado pacientemente. Muchas gracias. Buenas noches a todo el Buenas mundo ahí. noches. Buenas noches, Enrique. Hace tiempo que estoy queriendo hablar contigo. Bueno, voy a ser lo más breve posible. Yo estoy aquí en el Brasil desde 1980, que después que fui exilado, después de participé de la revolución. Y yo quiero decir dejar claro, ya que tocaron el asunto de Lula y Bolsonaro y Brasil, que lo que está aconteciendo aquí en Brasil no es ese monto de desinformación que está viendo por ahí. Aquí lo que está viendo es una embestida de un sistema de izquierda que nunca salió del poder. Aquí gobernó por bajo, Lula siempre gobernó por bajo y compró a los ministros que están haciendo una persecución implacable contra jornalistas, contra periodistas, contra diputados. Las personas están exilándose todas las redes sociales están siendo censuradas y estamos comenzando a vivir una dictadura de izquierda que ya desde hace mucho tiempo Lula, desde que yo llegué aquí en 81, en 80, Lula está queriendo implantar y hoy la está haciendo. ¿Hasta qué punto va a llegar? La pregunta, si yo no sé si Sainz está por dentro de la amistad que tiene Lula y la cuestión de Tumarín, pero yo tengo certeza absoluta que no, de que este apoyador de dictaduras latinoamericanas, como es Lula, va a perjudicar en grande no solo Nicaragua, sino Venezuela y todo, porque él va a financiar, como ya financió las otras veces, a través del Banco del Estado de aquí, financió con mucha plata para fondos perdidos, porque nunca recuperamos esa plata aquí, porque el puerto de Mariel en Cuba, el Tumarín en Nicaragua y en Venezuela, un montón de cuestiones. Solo quiero dejar pues, en este corto espacio de tiempo, dejar claro de que hay una gran desinformación de que Bolsonaro es fascista, que es dictador de derecha, de ultraderecha, y que los patriotas que fueron a Brasilia y que son terroristas. No, es un grupo pequeño que hicieron esos actos de terrorismo. La mayoría son personas de bien, personas estudiadas, personas con principios morales bien fundamentados, que ante la embestida del Estado, ante la embestida de los jueces vendidos de Lula que nos están persiguiendo, ante el fraude de las elecciones, porque las elecciones fueron definitivamente fraudadas, no nos quedaron otra Tiempo, Juan Pablo. opción, no nos quedaron otra opción de que la resistencia. Bueno, buenas noches, era eso lo que quería dejar claro. Gracias. Adelante, Antonio. Gracias. Buenas noches a todos mis hermanos. Buenas noches, doctor Sainz. Un gusto, un placer tenerlo acá y poder compartir este frente de lucha al pie del cañón con usted y nuestro pueblo. Bueno, yo voy a ir directo al grano. Como dijo Fiji, el pueblo de Nicaragua estamos unidos. Y cuando dice Fiji estamos unidos, es en general. El pueblo de Nicaragua estamos unidos y quedó demostrado el 18 de abril. Ahí no había izquierda, ahí no había derecha, ahí lo que había era un pueblo que estaba naciendo, abriendo las puertas a la democracia para conformarse con nuevos partidos, con nuevos frentes políticos, porque la sección que nos han dado de los últimos, podríamos decir, 200 años de cultura política criolla, nos ha dejado malos sinsabores. Ahora, mi pregunta, doctor Sáenz, es, ¿qué consejo nos da usted para que podamos nosotros, sin concientizar al pueblo nicaragüense de que hace falta y es una necesidad de enfocarnos en el derrocamiento de la dictadura sin importar si somos de derecha o si somos de izquierda? Y aquí lo que importa es liberar a Nicaragua y después que haya democracia, buscar cómo conformar los diferentes partidos políticos. Porque una vez que caiga Daniel Ortega y su cúpula, quedan raíces muy profundas en Nicaragua, la cual debemos de desarraigar políticamente, conformando partidos políticos nuevos. Escucho su respuesta, doctor. Gracias. Y con eso concluimos las preguntas, doctor, y adelante. Bueno,
La verdad es que me dejan con la gana, ¿verdad? Porque estas preguntas sobre la oposición, lo que planteaba Fitzi, lo que planteaba Juan Pablo, pero también lo que planteaba ahorita, da para muchísimo, ¿verdad? Y entonces yo tengo temor de dar una reacción incompleta, pero es peor no dar ninguna. Entonces, lo primero, y así voy a ir reaccionando a las notas que pude recoger. Primero, el tema de la cultura política. Eso pareciera bien gaseoso, hay quienes discuten, pero la verdad es que lo que tenemos en la cabeza es lo que se traduce en la práctica. En consecuencia, es difícil que después de 200 años de unas prácticas políticas como las que hemos vivido, uno nazca de repente de un día para otro y ya soy demócrata, ¿verdad? Me acosté con toda una cantidad de lastre histórico y me levanté demócrata, tolerante, respetuoso de los derechos de los demás, eh, abierto a debatir, a participar, etc. Esto significa, en mi opinión, que el cambio empieza o debió de empezar ayer o antier. Y si no ha empezado aquí ahora en nuestras propias cabezas, ¿verdad? Y yo celebro muchísimo que me hayan invitado y haber tenido la oportunidad de intercambiar, porque puedo notar la madurez que se expresa en respeto, en plantear sus inquietudes o sus opiniones con claridad, sin altisonancia, sin sectarismo y con un afán constructivo de soluciones. Eso es alentador. Y yo quiero alentarlos a continuar en esta dirección porque el cambio empieza en nuestras cabezas, en nuestro círculo inmediato, en la mesa, en la pulpería, en la barbería, en la parada del bus, en la fila del banco, en nuestro centro de trabajo, en nuestro centro de estudio. No es cuando se vaya Ortega que vamos a empezar a construir democracia. La democracia la construyen demócratas y la construcción de la democracia y los demócratas es un proceso que no termina, pero que tiene que empezar si es que no ha empezado en todo. Y es un esfuerzo individual y colectivo. A propósito del tema cultura política. Después, un tema tabú, partidos políticos. Y aquí me voy a mojar, ¿verdad? Me voy a quitar los zapatos y me voy a mojar. Si queremos una democracia requiere elecciones. Y para que haya elecciones tienen que haber organizaciones políticas. Son las que disputan el poder en una democracia, disputan la mayoría con sus propuestas, con sus candidatos. Hay otro tipo de organizaciones, club de villaristas, club rotario, etcétera, organizaciones sociales, pero esas no disputan el poder, conviven en una sociedad. En consecuencia, hay un desafío de construir partidos políticos. En Nicaragua, los 2 o 3 esfuerzos a lo largo de nuestra historia de construir partidos políticos naufragaron. Entonces, es un desafío para la construcción de la democracia y no le debemos tener miedo el tema de la construcción de organizaciones políticas. Antes de 1979, 45 años con el régimen de los Somoza, solo estaban consagrados por la Constitución 2 partidos políticos, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Todos los demás eran ilegales. Llámese Social Cristiano, Partido Liberal Independiente, lo que fuera. Era el partido de Somoza y el que estaba arreglado con Somoza. Entonces, ninguno de los dos eran partidos, ¿verdad? Sino que instrumentos de poder y de colaboración. Y los otros
tampoco eran partidos, ¿verdad? Eran agrupaciones políticas. Llega el 79 y se supone que va a haber un cambio democrático. No lo hubo. En algún momento a lo mejor podemos después, en otra oportunidad, discutir un poco de la historia nuestra. ¿Qué ocurrió? Bueno, el Frente Sandinista se consideró hegemónico, la vanguardia, y todos los demás partidos políticos eran apéndices. Por una circunstancia que después, en otro momento, podemos discutir, se dio el triunfo de la UNO, una agrupación de 16 partidos políticos. Ganaron el 25 de febrero, para el 25 de abril ya estaban divididos. Los que ganaron no pudieron administrar su victoria, ni siquiera llegaron a la toma de posesión juntos. Bueno, y entonces hubo una cantidad de grupos alrededor de personas, alrededor de un sofá, alrededor de una mesa, que se llamaban partidos políticos. Pero bueno, empezaron a establecerse más de 20 partidos políticos con calistenia, con participación, con diputados en la asamblea. Vino el pacto de Ortega y Alemán, trataron de imponer el bipartidismo, lo lograron a medias. Como resultado del pacto, en mi opinión, Ortega se quedó con la porra, la chicha, el cucharón y la mesa e instaló la dictadura que estamos sufriendo y acabó con toda oportunidad de partidos políticos. ¿Qué es un partido político? Un grupo de ciudadanos que se juntan alrededor de un programa, de unos estatutos para llegar al poder y desarrollar ese programa. No es para llegar a lucrarse. Entonces, reacción sobre los partidos políticos, sobre el tema de la forma de lucha no violenta. Creo que esa es, la historia nos ha demostrado que la violencia después de 200 años no nos ha dejado nada más que enconos, destrucción, atraso, odio, rezago político. Y aquí, como se mencionó también, lo del 2018, creo que un desafío, allí tengo una opinión distinta, ¿verdad? Creo que después de 5 años, las banderas que se enarbolaron a partir de abril del 2018, como que han venido quedando arrinconadas, con otra agenda, con otros intereses, con otros debates. Y creo que uno de los desafíos de los opositores es recobrar, sacudir y enarbolar de nuevo esas banderas. ¿Qué banderas recuerdo? Primero, la bandera azul y blanco, los intereses nacionales. Allí no había banderas partidarias. Todos andábamos con nuestra bandera azul y blanco y nos sentíamos orgullosos de ver aquel mar azul y blanco que representaba el país, no un sector expresado en una bandera partidaria. ¿Qué es lo que vimos? Entonces hay que recuperar ese sentido nacional. ¿Qué es lo que vimos en el 2018? Que no hubo un caudillo que se encaramara allí o con un micrófono dictara las consignas a un partido político. Prácticamente fue, como se dijo en su momento, autoconvocado. Y entonces las consignas, libertad, elecciones, democracia, los parió la gente y no un iluminado. Allí uno hacía su cartel en su casa y su cartón y su cartulina y su manta. Ustedes saben cómo fue eso. Entonces, recuperar esas banderas, democracia, libertad, elecciones, etc. Tercero, ¿qué es lo que vimos? Allí, como efectivamente decía Fitji, no había izquierda ni derecha, nadie le preguntaba, vos sos liberal. Y un poco drástico lo que voy a decir, los muertos se enterraron con la bandera azul y blanco. En los tranques no habían banderas partidarias, ni que sos de izquierda, ni que sos de derecha, ni que sos empresario,
ni que sos trabajador o sos desempleado, o sos de clase media, sos profesional, sos mujer, sos joven o sos vieja. Ustedes recuerdan la señora con andarivel y el viejito que iba al lado, agarrado de la señora que iba en el andarivel, o la mujer que iba con sus dos hijos agarrados de la mano mientras empujaba el carrito. A nadie le decían, vos sos trabajador de banco, ¿qué estás haciendo aquí? O vos sos desempleado y aquí, ¿qué te toca? Tenemos que recuperar ese sentido de que todos tenemos una capacidad de aportar y un interés en ese aporte. ¿Qué pude ver también? Y lo vieron ustedes, sobre todo los de Managua. Esas marchas gigantescas, no hubo un saqueo en esas marchas, no hubo vidrio quebrado, no hubo una agresión a nadie. Es decir, pudimos expresarnos masivamente, fervientemente, alegremente, con energía, con vitalidad, sin quebrar un vidrio. En consecuencia, y tambaleamos a la dictadura, ¿verdad? Lo tuvimos contra las cuerdas. ¿Qué faltó? Y aquí lo podemos discutir en otra oportunidad. Y estoy claro de que hay quienes pueden no estar de acuerdo. Conducción política, no un caudillo, pero sí, por ejemplo, al momento del diálogo lo podemos discutir después, ¿verdad? En otra oportunidad, porque ya vamos a cumplir 2 horas de estar aquí. Sí. Bueno, Este, doctor, yo le agradezco mucho. Es una voz segura, enriquecedora, llena de información y todos le estamos muy agradecidos. Quizás, quizás, ya diré, creo que Diga. apretaste el botoncito, ya. No sé si me escuchó, doctor, pero que pues tiene una voz muy segura, enriquecedora y llena de información. Le agradecemos el tiempo que nos ha regalado. Si quiere, solo cerramos con su apreciación, ya no más preguntas ni intervenciones de Pedro Joaquín Chamorro. Yo sé que usted es más joven que él, pero sí creo que todos tenemos alguna memoria de don Pedro, como le decían en mi casa. bueno, eh, soy de las personas que opina que en toda lucha política se requieren símbolos, se requieren personas, se requieren organización, se requieren condiciones materiales, pero también se requieren símbolos. Un símbolo es la bandera, un símbolo es la gesta de San Jacinto como símbolo nacional, pero también personas, ¿verdad? Eh, y mi segunda convicción, porque tienen un papel cohesionador, movilizador, inspirador y de ejemplo. Y mi segunda convicción es que Pedro Joaquín es una de esos nicaragüenses que debemos rescatar y apropiarnos de su herencia, de su legado. Hoy es 10 de enero, se cumplen 45 años del asesinato de Pedro Joaquín. Y para los más jóvenes, ¿quién era Pedro Joaquín? Chamorro. En primer lugar, un periodista. Era el director del diario La Prensa. Inclaudicable en la defensa de los derechos, las libertades ciudadanas, la democracia. Inclaudicable. La prensa, una trinchera de lucha contra la corrupción desde un medio de comunicación e incluso de acción social. Yo estaba niño, pero pude ver las cartillas en la primera campaña de alfabetización, que no la hizo el gobierno, sino que la hizo el diario La Prensa. Pero también, además de periodista, y ahí están sus editoriales, un hombre de ideas, de planteamientos, de justicia social, de democracia, etc. Es posible nutrirse del pensamiento
de Pedro Joaquín expresado en sus editoriales y en 2 de sus publicaciones. En tercer lugar, Pedro Joaquín, bueno, decía un empresario también, porque la prensa era una empresa. La primera o una de las primeras en distribuir utilidades en sus trabajadores. En tercer lugar, periodista, decía, empresario, un hombre de acción. Tomó las armas cuando consideró que debía tomarlas en el levantamiento de Olama y Mollejones en 1958. Estuvo encarcelado en 1954 con la rebelión de abril. Hubo una rebelión de abril en 1954 con cantidades de muertos y torturados. A Pedro Joaquín lo encarcelaron junto con otros. Lo volvieron a encarcelar en 1956 después de el atentado mortal en contra de Somoza García. Lo volvieron a encarcelar en 1958 después del fracaso del levantamiento militar de Olama y Mollejones. Lo volvieron a encarcelar en 1967 después de la masacre del 22 de enero. Le quitaron sus derechos civiles y ciudadanos en 1974 porque enarbolaron la consigna de no hay por quién votar con el grupo de los 27. Le levantaron un juicio y le impusieron multas millonarias, censuraron la prensa y el hombre se mantuvo inclaudicable estuvo en el exilio, estuvo confinado, se escapó, fue a parar a Costa Rica y estuvo exiliado en Costa Rica y nunca claudicó. Y siempre estuvo enfrentado al pactismo con Somoza y al contubernio con los grupos oligárquicos, a pesar que él venía de los sectores acaudalados del país. Entonces, un ejemplo a rescatar, y con esto termino. Le agradezco muchísimo la invitación, agradezco muchísimo la participación, le aliento a continuar porque me parece que la democracia tenemos que construirla en todo espacio, todos los días, estemos donde estemos. Que tengan buenas noches y aprovecho para desearles dentro de lo que cabe que tengamos por lo menos un mejor año que el año anterior. Que este sea nuestro año de libertad, doctor. Que este sea. Muchas gracias a todos. En realidad, el piropo que les tiró el doctor Enrique Sáenz se lo merecen. Fueron preguntas, comentarios totalmente congruentes y con mucho respeto. Pero yo creo que es nuestro invitado, el que hizo el común denominador en el que estuviéramos interesados y que él fuera importante que nosotros escucháramos e hiciéramos las preguntas que necesitábamos saber. Creo que él fue el que nos influenció. Vamos a hacer una tertulia después de esto. Muchas gracias, buenas noches a todos y como siempre, como el año pasado, y ojalá no tengamos este grito por mucho tiempo más. Que viva Nicaragua libre. Que viva. Que viva.